Bueno, estamos nuevamente con ustedes, estimados amigos, aquí en Señales de los Tiempos, creo que es el 10º programa. Un gusto, Pastor. Gracias, igualmente, hermano. Con el Pastor Cayano venimos realizando este ciclo y la verdad que estamos muy felices, muy contentos porque la gente ha entendido que acá se tratan temas de una óptica general de la vida, que trato de marcar, en este caso, como comunicador, y el claro perfil espiritual que tiene que tener estos temas a cargo del pastor. Esa es la idea. Estamos, por supuesto, abiertos a que ustedes nos propongan temas. Con mucho gusto. Nosotros estamos muy contentos con la página de la iglesia. Estamos superando los 4.000 suscriptores y siguen pidiendo venir. Ahora vemos que hay de todos lugares, y también del Uruguay, y están, digamos, planteando ya sus distintas visiones también. Por supuesto que tenemos muchas iglesias bautistas y bautistas bíblicas de todo el mundo que han pedido no solamente la iglesia, sino todos sus fieles. Sí, sí. Y hay iglesias que tienen cantidad enorme de miembros. En ese sentido estamos contentos. Pero vamos a seguir con el ciclo que veníamos y estábamos en la muerte. Habíamos comenzado a estudiar el tema de la muerte y habíamos quedado en ver a otros perfiles, porque claro, la gente se pregunta, y a veces las distintas religiones dan distintas visiones sobre qué pasa después de la muerte. Por ejemplo, las sectas como Testigos de Jehová, entonces no pasa nada. No. Otros dan otra visión. La Iglesia Católica habla de ese ámbito que es el purgatorio. Otros, de otros puntos de vista religiosos, dicen que la gente pasa a distintos planos y se reencarna en distintos cuerpos. Pero nosotros nos vamos a sujetar a lo que dice la palabra de Dios, de la Biblia. Y ahí se dan ciertas pautas que lógicamente es bueno ya ir puntuando para nuestros televidentes. Bueno, tenemos que pensar, y siempre guiándonos por la palabra del Señor, por la Biblia, de que Dios es el creador, no somos evolución, somos criaturas de Dios, y Dios puso en el hombre alma. Exacto. Y esto es lo que tiene vida, esto no muere jamás. El cuerpo puede deshacerse, pero el alma sigue viviendo. Y a algún lugar tiene que ir el alma. Ahora, como está en nosotros vamos a decidir a dónde va el alma después que el cuerpo desaparece. Entonces, desde la óptica de Dios, mirándolo desde ese perfil, Dios dice que Él quiere que vivamos eternamente. Hay vida después de la muerte física. ¿Por qué? Porque el alma sigue viviendo. Hay vida. No es la vida que conocemos aquí, exactamente, porque esto es la vida carnal, la vida material. No es eso lo que vamos a tener. No vamos a pensar que luego de esto vamos a tener los mismos apetitos, las mismas necesidades, las mismas cosas. No, eso debe ser totalmente distinto. Lógicamente, nosotros, desde el punto de vista cristiano, tenemos que verlo en la Biblia, no lo hemos experimentado. Claro, aunque tenemos ciertas pautas que nos dio nuestro Señor. Seguro. Yo elimino todo eso que dice que no hay vida, porque en la Biblia es clarísimo que uno de los preceptos fundamentales que tenemos es la resurrección. Sí, la resurrección. ¿Y qué es resucitar? Volver a vivir. Exactamente. Entonces, aquel que es cristiano, aquel que sigue la Biblia, aquel que cree en Dios y en Jesucristo, ya eso es muy clarísimo. No, lógico, ya está asumido y puesto en la propia vida de la persona, de que hay una esperanza de vida eterna, porque el Señor justamente nos dio vida eterna. Ahora, sí tenemos que darnos cuenta de que hay una contrapartida. Vida eterna por un lado, muerte eterna por el
Ahora, la vida eterna es la vida más allá de este presente que vivimos, de la tierra. El Señor resucitó, se fue al cielo y Él fue primicia de nosotros. Quiere decir que un día Él vendrá a buscarnos para llevarnos para donde Él está. Está escrito así en la Biblia. Es Y clarísimo. que Él vendrá a buscarnos para que estemos en el mismo lugar donde está Él. Ahora, Prepara ámbitos. lógico. Ahora, ¿qué es lo que va a llevar? Bueno, va a llevar nuestra alma, que somos nosotros, el yo es el alma, pero también va a llevar un cuerpo. Exacto. Dice claramente. Igual a este que yo tengo, a este que tenemos, pero incorruptible e inmortal. Ahora, lógicamente que esto puede dar a distintas sugerencias, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser posible esto? Bueno, sí, es posible. Porque tenemos que pensar que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, hacen lo imposible. Entonces, si existe el Dios, ese Dios es tan potente, tan poderoso, tan sabio. Hay 3 expresiones en la Biblia que lo definen. Omnipresente quiere decir que está presente en toda parte. Omnisciente quiere decir que sabe todas las cosas. Y omnipotente que puede todas las cosas. Entonces, Él nos promete en la Biblia, y esta es nuestra esperanza de vida, de que no termina allí, cuando nos meten en un cajón y nos sepultan en la tierra. Que no termina ahí, sino que la vida continúa. Hay un alma que tiene que ir a algún lugar. Se desprende del cuerpo cuando el cuerpo se deshace, pero esa alma tiene que ir a algún lugar. Y hay 2 lugares. Uno es el cielo y el otro es el infierno. Es lo que dice la Biblia. Lógicamente, no está en el diario El Día o en el Observador. Está en la Biblia. Tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios y que esta es la verdad. Y entonces, sabiendo de que esta es la verdad, entonces nos ajustamos a lo que dice la palabra de Dios. Usted hablaba de posibilidad, dice que es posible. Ahora queda muy claro. ¿Qué más posibilidad que la vida? No. Esto es... el ser humano no la puede fabricar. No. Por más que haya querido con genes armar algunas cuestiones ahora, la vida humana fue posible. Sí. Por algo somos vivientes. Sí, lógico. Entonces quiere decir que nada es imposible para el ser humano. No. Y al contrario, es decir, él marcó un plan que lamentablemente nosotros, los seres humanos, los padres primero, no lo cumplieron. Si no, a esta altura estaríamos... Usted se imagina cómo sería el mundo, ¿no? Sí, no, es casi imposible. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? Eso sí. ¿Cuántas situaciones en este mundo serían diferentes? Sí, seguro. Además, todos serían seres vivientes. Desde Adán y Eva, que seguirían viviendo, a todo lo que hubiera venido después. Sí, lógicamente. Ahora, el mundo es así, está hecho así. El plan de Dios, yo siempre digo, no encuentro en la Biblia algo que refute esto, de que Dios tiene un solo plan. El plan A. No hay un plan B, un plan C en el plan de Dios. Él tiene un plan A y este es el mismo que comenzó al principio y se continúa igual. No ha cambiado nunca. Dios no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, ese plan en que Dios armó todo, las cosas tal cual fueron, sucedieron tal cual Dios la había planeado. Y para cada acontecimiento que venía en el camino de la vida, Dios ya tenía la resolución para eso y la solución. Es muy importante, yo creo que sería fundamental explicarlo, pastor, porque claro, a veces en el entendimiento popular es difícil comprender esto, porque estamos sujetos a nuestro tiempo, precisamente se queda en otro tiempo. O sea, nosotros vivimos este mundo que es año 2018, tal hora del día, tal día de la semana, tal día del mes, que está vinculado a un hecho clarísimo que es el ámbito terrenal y
convenciones que se hicieron hace unos años que marcaron que el año tiene 365 días, y todas esas cuestiones. Pero ese no es el tiempo de Dios. Ese no es el tiempo de Dios. Por eso, para lo que nosotros es presente, pasado y futuro, para Dios no es. No, no lo es. Es. Dios es. Sí. Como decía, yo soy. Yo soy. Siempre presente. Siempre presente. Siempre presente. Por lo tanto, nosotros podemos, digamos, en cierta manera, tener una perspectiva de lo que puede suceder con la muerte. Es decir, morimos y resucitamos. La gente se da cuenta que cuando el ser humano muere, pierde la conciencia terrenal. Sí, sí. Está allí en una tumba, el cuerpo. Sí, bueno. Ahora, el alma, en la Biblia se dice en algún momento que está durmiendo, Sí, ¿no? La Biblia dice. Y que despierta en el momento que viene el Señor. Sí, seguro. Entonces, ese tiempo entre la muerte y la venida del Señor es un tiempo que para la tierra puede ser futuro. Sí, seguro. Para la tierra. Pero para el tiempo de Dios no es ese tiempo. No. Es muy probable que si nos marcamos la idea de Jesucristo que le dice a aquel que estaba crucificado con él, Sí. que inmediatamente, prácticamente. Ahí vamos al punto. ¿No? Ese es el punto. Si el Señor pronunció aquellas palabras para el ladrón que estaba en la cruz junto con él, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que no era un hecho, creo yo, porque la Biblia no me da otro pensamiento, de que este era exclusivamente para él, que no era solo para él, sino que todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, habiendo conocido a Cristo como su Salvador personal, reconociéndolo como su Salvador personal, el alma va a aquel lugar, paraíso. Antes, durante el tiempo hasta la venida de Cristo. Cuando Cristo viene, entonces las cosas cambian, porque ahí sí Él nos va a dar un cuerpo nuevo. A todos aquellos que están en el paraíso como alma nada más. ¿Por qué? Porque si no diríamos cuál era la exclusividad de aquel ladrón. Claro. Ladrón. Exacto. Inclusive algunos autores dicen, pero Jesucristo no resucitó, mejor dicho, no ingresó al paraíso en el mismo momento, porque resucitó al tercer día. Bueno, sí, ¿No? La función era otra. Era otra. Era otra cuestión. Tenía que mostrar otra cosa. Y además resucitó y fue visible en la tierra. Sí. Nosotros vamos a resucitar y no vamos a ser visibles. No, lógicamente que no. No, porque además él va a tener la gran tarea de volver a buscar. Y después levantarnos en las nubes y después irnos con él a ese lugar. Ahora, el tema no es fácil de entender para el que no conoce la Biblia. Exacto. ¿No? Porque son cosas que no han sucedido. A nosotros. No han sucedido a nosotros. Entonces, como no tenemos experiencia en esto, vamos para atrás en el tiempo y tenemos que ver solamente la Biblia. Exacto. Porque no hay en otro lugar donde se hable de la resurrección de Lázaro, del poder de la resurrección de Lázaro, que Jesús lo puede hacer, y él quedó vivo, Lázaro, durante un tiempo, hasta que llegó su tiempo de muerte y murió también. Pero también los apóstoles después tienen otras escenas, y antiguamente también los profetas habían hecho lo mismo con la resurrección de algunos. Ahora, ¿por qué algunos y no todos? En aquel tiempo, porque sabemos que cuando el reloj hace tic, muere una persona en el mundo, y cuando hace tac, muere otra persona en el mundo. Constantemente está muriendo gente en el mundo. ¿Por qué razón Jesús en aquel tiempo resucitó solamente esas 3 o 4 personas durante su ministerio y no más que eso? ¿Por qué no lo hizo con todos los que morían diariamente? Es que en aquella oportunidad la resurrección de Lázaro
era para mostrar Exacto. el poder de Jesús. Porque las palabras anteriores, los compañeros le avisan de que Lázaro estaba muriendo. Exacto. Y él dice, está bien, no hay problema. Dice, ¿no vas a ir? No. Claro. No. Ahora, cuando fue, habían pasado 4 días de que había muerto. 4 días. Ahora, una de las hermanas le dice, si hubieses estado aquí. Y él, en otras palabras, él dice, ¿por qué razón si yo hubiese estado aquí? Porque todo esto es para honra y gloria de Dios, Padre. Claro. Ahora, lo que él miró era la tristeza de la gente alrededor, lo que la muerte ocasionaba a las personas, de que es lógico, se murió un familiar y lloramos, Exacto. y gritamos, y decimos el porqué y todo esto, hablando de la gente en general, ¿no? Seguro enseguida empiezan a preguntar ¿por qué Dios a él? ¿Por qué Dios a ella? ¿No? Esa cosa. Trae consigo, la muerte física trae consigo una pesadumbre, una aflicción, un dolor muy profundo en la gente. Ahora, Jesús vio eso y se conmovió. Y la Biblia dice que Jesús lloró viendo lo que acontecía. Jesús sabía que aquel estaba durmiendo y que él con una sola palabra le iba a levantar de nuevo. Quiere decir que no podía estar triste o acongojado él. ¿Y ahora cómo hago? Se murió. ¿No? ¿Qué hago? No, él sabía que lo iba a resucitar, pero tenía que mostrarle a la gente el poder de Dios. Y entonces, pues así lo hace de esa manera. Y Lázaro resucita, y Lázaro se sienta a la mesa, y Lázaro convive con ellos otra vez, vivo. Una enseñanza de que la resurrección es posible. Aquellos que, como nosotros, creemos en la palabra de Dios y creemos en la vida eterna y creemos en el nuevo nacimiento y creemos en la resurrección, estamos tranquilos, serenos, pensando en esa posibilidad de futuro a nuestro tiempo, el tiempo terrenal, futuro, pero que va a ser, va a ser. ¿Por qué? Porque Dios así lo prometió. Y si Dios lo prometió, Dios no es deudor a nadie, no ha fallado y no falla. No falla. Ahora, la gente, la mayor parte de la gente, yo digo el 99% de la gente, cree en un Dios. Cree en un Dios. ¿Por qué? Porque cuando muere el familiar, le preguntan a Dios el por qué. Uh-huh. Si no creyeran que existe un Dios, no le preguntarían a Dios por qué. Y otros que dicen por allí, dicen, era tan bueno que tiene ganado el cielo. Creen en Dios y creen en el cielo. Lo único que falta para el ser humano es creer de la forma correcta en Jesucristo, el autor de la vida. ¿Para qué? Para que eso sea posible. Ahora, como solamente creen en un Dios todopoderoso que no saben qué nombre tiene ni dónde está, aunque piensan en el cielo, de todas maneras no tienen la fe o la confianza verdadera y cierta. Inclusive hay gente que hace oraciones por los muertos. Sí, seguramente. Bueno, como si religión, orando se pueda cambiar situación. hay religiones que lo enseñan. Claro. Hay religiones que enseñan. Hay religiones que practican la oración a los muertos. Y ¿cuántas veces, directa o indirectamente, por ejemplo, la Iglesia Católica adora a los muertos? Exacto. ¿Por qué? Porque hacen caravanas, peregrinaciones a estatuas que están muertas en sí mismas porque son hechas por los propios hombres, seres humanos, y además simbolizan el San Antonio o el San Cono o el santo tal o la santa tal, pero están muertos. Exacto. Y van a adorarlo de rodillas haciendo peregrinaciones. Esto es un culto a la muerte. Pero hay gente que dice, no, llegó la muerte, se acabó todo. Sí. Y aquello famoso, hay Sí. que aprovechar la vida, Sí. toda esa cuestión. Sí, sí. Pero cuando se muere alguien,
van al cementerio sí, y le hablan. le hablan, sí. Le llevan flores, otras No, religiones le llevan, porque dicen que es comida y toda esa cuestión. sí. Es decir, que Van a hacer picnic. ahí se produce una contradicción. Seguro. Y después la muerte no hay nada, pero después le hablan, No, lógico. piden Sí. por el alma. Sí. Entonces, ¿cómo? Seguro. ¿Y a quién le hablan? Le hablan a la tierra, Hay una o tumba, a ahí. la tumba, Exacto. al mármol o lo que sea. Exacto. ¿Por qué? Y porque sabemos que pasado cierto tiempo, de nuestro tiempo, el cuerpo se deshace. Sí. Y si no, ahora está de moda la cremación. La cremación, sí. Ya, quedó Sí. Entonces quiere decir que ¿a quién van y le hablan? Como por ejemplo esposos que han ido a hablarle a la esposa porque murió y le dicen cosas y esto y ahora qué es de mi vida y todo. Ahora, ¿a quién le hablan? Los jugadores de fútbol. Ayer vi el partido de fútbol de un jugador por el padre que estaba muerto, le dedicaba al triunfo. Seguro. Y se ve Ahora, que vino para el ¿dónde cielo. señala? Ahí está. Señala allá. No señala ahí. Exacto. Señala allá. ¿No? Ese lugar etéreo, ese lugar que significa cielo, que significa presencia de Dios o morada de Dios. Ahora, la pena de todo esto, siempre hablando con la Biblia, la pena es que Dios no escucha a quien no va en el nombre de Jesucristo. Exacto. Porque el propio Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir, pastor, que y para los amigos televidentes, primero, para conocer todos estos temas, el mínimo aporte que podemos dar nosotros, está leyendo la Biblia. Sí. Y no solamente leyendo la Biblia, sino que hay un factor fundamental, que es empezar a tener fe y creer fundamentalmente en quién verdaderamente diseña las cosas y marca las cosas. Creo que esas son las etapas que tienen que pasar aquellos que nos ven y todavía no han comprendido estos temas. Para los que nos hemos entregado a Cristo, leemos la palabra, conocemos, la analizamos, la escudriñamos, estos temas ya tienen ciertas respuestas. Sí, Por supuesto, el propio Jesucristo nos dijo que no íbamos a tener todas las respuestas. No. Pero ciertas respuestas tenemos. Ciertas respuestas tenemos. Seguro. Pastor, claro, hoy recién hablábamos que todo esto tiene muchos perfiles, que hay distintas religiones que manejan distintos conceptos. Vamos a dejar por acá el tema de la muerte, porque tal vez capaz que si un día nos metemos a ver el Apocalipsis, que es el libro final de la Biblia, capaz que lo tocamos bueno. Pero sí podemos, como hablamos de las distintas religiones, distintos conceptos, empezar a ver algunas sectas, algunas religiones, que son las que polulan hoy día y que a veces son los falsos profetas, los que engatusan precisamente a la gran mayoría, ¿no? Entonces sería bueno, por lo menos, marcarle las contradicciones y el concepto que está fuera de la palabra de Dios. Tendrán sus explicaciones en otros libros, en otros, yo qué sé, profetas, yo qué sé, o falsos profetas que estén por ahí. Y vamos a marcarle eso, ¿qué le parece? Hay una cosa, terminamos ahí. Hay una cosa que todo aquel que quiere saber algo de Dios con relación a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Biblia, todo eso, tiene que dejar el pensamiento humano para pensar de la forma que Dios quiere que pensemos. Ahora, podemos decirle a la gente, si no conoce a Cristo Jesús, lea la Biblia, pero no la va a entender. Si no tiene el Espíritu Santo, no. Claro, pues. Porque la propia Biblia, en el libro de Corintios, nos dice que es un libro espiritual, no es un libro de matemática, de poesía, de literatura, de historia, aunque haya todo eso dentro de la Biblia, pero no es un libro espiritual. Entonces, para entender las cosas espirituales hay que tener el Espíritu de Dios que ayude a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es
la voluntad, el deseo, las ansias, el querer, el coraje, todo esto, ¿no? De poder entenderlo. Pero si no tiene el Espíritu Santo que se adoce a nuestro espíritu, no va a entender la Biblia, porque es un libro que se entiende de esa manera. Lo que es de la carne no va a entender lo que es del espíritu. Necesita. Así que mi sugerencia a las personas que no conocen a Cristo es buscar hay iglesias o religiones que los esclavizan, pero la iglesia de Cristo es muy abierta. La iglesia de Cristo es para ahondar, meterse, inspeccionar, y como dice el Señor, escudriñar la palabra para encontrar la verdad. Acérquese a uno de esos lugares para encontrar aquello que puede llevarlo a profundizar en el conocimiento de Dios, saber quién es Dios y saber quién es Jesucristo. La obra de Jesucristo y la vida de Jesucristo, qué hizo Cristo por nosotros y qué hace Cristo por nosotros hoy, aunque haya muerto hace 2000 años, hoy y mañana, ese futuro que vendrá. Entonces, no son las religiones, aunque vamos a hablar de religiones, vamos a hablar de sectas, pero si quiere conocer a Cristo, debe buscarlo, a Él primeramente, buscarlo, para que Él le abra el conocimiento hacia su verdad. Recibí ayer un diario del reino de Dios, de la iglesia del rey. Son como 4 o 5 carillas, una hoja grandota, con muchos dibujos y cosas. Todo lo que se habla, lo leí todo para buscar, todo lo que se habla es sanidad. Es sanidad. Que tenía un problema en el ojo, que tenía un problema matrimonial, que tenía un problema en la rodilla, que tenía un problema en el estómago, y fui a la iglesia y la iglesia. Busque, dicen ellos, busque el aceite para ungirse. Se lo dan gratis, Sí. para que se unja. Y dice que le dará libertad y prosperidad. Es posible que todo eso haga efecto en la persona. Que sí, una persona que tiene enfermedad y crea en eso, se cure. Pero el Señor nos dice, examinad los espíritus si son de Dios o son de Satanás. Porque muchas veces, por el beneficio físico, como aquel famoso proverbio, vendo el alma al diablo, Sí. por beneficio. Entonces, después va a recibir mucho, porque Satanás tiene el poder para dar beneficio. Puede dar beneficio, pero se los va a cobrar. Exacto. Queda esclavizado a él de por vida. Es peor que la droga. Es peor que la droga. Bueno, es muy interesante este cierre que hemos tenido en este programa. Vuelvo a insistir, si alguien tiene alguna duda sobre estos temas, está en las páginas donde emitimos, la posibilidad a través del chat, del mensaje, de ustedes pregunten, y si hay algún cuestionamiento, nosotros con el pastor lo vamos a analizar. Para la próxima entonces les vamos a proponer, vayan afrontándose el tema de las sectas, de las religiones, de los falsos profetas, como decía pululan habitualmente en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, pastor. No, a usted y a la gente que nos escucha. Bueno, a todos, que Dios los bendiga. Gracias.